La Corte Constitucional acogió la ponencia que declara exequible el marco jurídico, específicamente en participación en política de desmovilizados de grupos insurgentes. La decisión final fue de 6 votos a favor de la ponencia que había presentado en estos términos la doctora Marta Sáchica y 3 salvamentos de voto. Fue aprobada la ponencia de la magistrada Marta Sáchica, en la que se cierran todas las posibilidades de que los culpables por crímenes de lesa humanidad y genocidio puedan hacer política. El legislador, a través de una ley estatutaria, tendrá que definir cuáles son los delitos conexos al delito político dentro de los límites establecidos en el propio acto legislativo. De manera que esto es dejarle todas las facultades al Congreso de la República. Según la Corte, solo quienes hayan cometido delitos menores pueden ser elegidos para ocupar un cargo mediante el voto. Y para entender muchísimo mejor qué significa esto que acaba de aprobar la Corte Constitucional, nos acompaña hoy en el set de Red Más Noticias el constitucionalista Juan Manuel Charri. Doctor Charri, muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, queremos que nos explique, porque para los que no somos abogados, pues esto nos parece un poco extraño. ¿Qué significa que la Corte Constitucional haya dicho que declara exequible esta norma y que ahora los integrantes de la guerrilla de las FARC sí podrán participar en política? Bueno, significa que los actos de reforma a la Constitución tienen control de constitucionalidad, en principio por vicios de procedimiento. Quiere decir que se cumplieron los trámites que debe cumplir un acto legislativo, o sea, 4 vueltas en una legislatura con las mayorías del caso. La Corte tiene una tesis consistente en que un acto de reforma a la Constitución no puede variar la esencia de la Constitución, no puede sustituir la Constitución. Una tesis que construyó en el 2004, muy criticable por cierto, pero la ha venido aplicando. Acá lo que se discutía es si los elementos del acto legislativo, marco jurídico para la paz, cambiaban la esencia de la Constitución en algún punto. Al parecer, la Corte ha dicho que no, que el acto está bien, es un acto transitorio con unos elementos para aplicar justicia transicional a los grupos guerrilleros que se sometan a ese marco jurídico para la paz. Trae unas limitaciones muy importantes que son las que han llamado la atención de la opinión pública, y es que quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra de manera sistemática no pueden participar en política. Doctor Charri, ahí viene la cascarita para el tropiezo, porque ¿quién tiene la potestad de definir si hay una conducta sistemática o no? Uno diría a primera vista, quien ordene varias veces, por ejemplo, homicidios o exterminios, como ha sucedido con masacres de parte de las FARC, automáticamente queda en la categoría de hacer sistemáticamente delitos de lesa humanidad y por lo tanto no podría participar en política. Pero alguien va a tener que definir quiénes sí, quiénes no. Por supuesto, lo hace una ley estatutaria. Este acto legislativo es decir, trae, el Congreso de la República. Correcto, trae varios elementos que expresamente dice que tienen que ser desarrollados por una ley estatutaria. ¿Qué es una ley estatutaria? Es una ley especial de mayor jerarquía que tiene que tener mayorías absolutas en cada una de las cámaras y además tiene control de constitucionalidad. O sea, es una decisión política con mayorías y con control de constitucionalidad. Pero entonces el personaje jefe guerrillero que haya ordenado una masacre una y otra vez y 5 veces y la justicia lo tenga a él como el responsable de 5 masacres, ¿eso es lo que diga la justicia va a estar por debajo de lo que salga en el Congreso? A ver, no, la ley estatutaria va a definir qué es sistemático. Por poner cualquier ejemplo, una persona que haya ordenado 3 veces un delito de igual naturaleza lo está cometiendo de manera sistemática. Y entonces se establecerá un criterio, en este caso numérico. Entonces serán 3 veces, lo que implica sistemático. Si lo hizo 2, no es sistemático, no estaría en la limitación del marco jurídico. Pero dicho de otra manera, el Congreso no puede cometer un exabrupto. Por ejemplo, el Congreso no puede decidir que sistemático es 150 veces y que por lo tanto la mayoría de los jefes guerrilleros pueden participar en política. Toca usted un muy buen punto porque la ley estatutaria va a control de constitucionalidad de la propia Corte y ella va a calificar que esos requisitos sean razonables y proporcionados. O sea, vamos a tener varios exámenes de constitucionalidad del proceso de paz cuando se presenten las distintas leyes estatutarias, una de ellas la que regula la sistematicidad de los delitos de lesa humanidad. Doctor Charri, esta ley estatutaria es muy importante, sobre todo para el momento que vive el país. Esta ley estatutaria, ¿quién la debe redactar? ¿Quién debe presentar eso que va a entrar en discusión en el Congreso de la República? Pues desde el punto de vista de la responsabilidad política de lo que estamos viviendo, sin duda lo hará el Gobierno Nacional, que seguramente ya está trabajando en ese tema, y el gabinete actual será el que tendrá que hacer esos proyectos de ley
que irán acompasados con las negociaciones de La Habana y los presentará al Congreso. Y el Congreso los tramitará y dará los debates. Una vez que terminen, lo mandará a la Corte y habrá control de constitucionalidad adicional. Doctor Charri, ¿y cuánto tiempo se va a demorar esta ley estatutaria y posteriormente ir al control de constitucionalidad en la Corte? Bueno, es decir, estaríamos hablando que cuándo tenemos lo que reglamenta el marco jurídico para la paz. Pues primero tendremos que definir cuántas leyes son, porque al menos habría 2 y depende cómo se regule, podrían haber 3, incluso 4. Depende de cómo el gobierno aborde el desarrollo del marco jurídico para la paz. Una ley estatutaria se tramita en una legislatura, o sea que es muy probable que en esta legislatura se presenten los proyectos de ley estatutaria y gastarían más o menos unos 9 meses en salir del Congreso. Y de ahí pasan a la Corte Constitucional a control de constitucionalidad, que en la práctica demorarían más o menos unos 6 meses. Yo creería que a la vuelta de unos 15 meses, 16 meses, tendremos las primeras leyes estatutarias y habría que considerar cómo avanza la negociación en La Habana para que la ley, digamos, no se descompagine de los acuerdos que se están Porque si teniendo. van tan rápido como dicen y la ley se demora tanto tiempo, pues no hay una cosa Bueno, que coordine con la La ley otra. se va a demorar por lo menos 15 meses. El problema es que la ley vaya en una dirección distinta a los acuerdos. O sea, Sí. ¿qué pasa si la ley se presenta hoy y mañana los acuerdos van en otra dirección? ¿Hasta dónde se puede ajustar la ley durante el trámite? Pues doctor Charri, muchísimas gracias por habernos explicado el día de hoy a los no abogados lo que significa esta decisión de la Corte Constitucional. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche.